ponen el ojo en un aspecto que capaz que no miramos enseguida cuando pensamos en el sistema educativo uruguayo, ¿no? En esa brecha entre las escuelas rurales y el resto de las escuelas del sistema educativo, ¿no? Pasa que creo que hay una evolución que también es necesaria en este sentido. Al principio pensábamos que la oportunidad venía por el acceso, entonces que teníamos que generar un acceso igualitario, como que lo mismo para todos. Y en ese lo mismo para todos, obviamente desde una mirada, desde la capital, desde lo urbano, lo mismo para todos, pero desde este paradigma que es el urbano. Entonces por ahí un niño que está en un entorno natural está aprendiendo la quena en vez de estar aprendiendo sobre cómo cultivar hidroponias. Por allá por el 80 se homogeneiza el currículum y en vez de ser un currículum urbano y rural, es para todos el mismo y obviamente para todos el urbano. Y con esto creo que perdimos muchísimas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y esa conexión que estaba con lo que emergía de la propia sabiduría de la naturaleza se fue perdiendo. Porque acá empiezan varias fragmentaciones, que es un poco lo que hablabas vos también, Bernardo, de que, por ejemplo, los maestros rurales en realidad vienen de las ciudades. Entonces, cuando llegan a las escuelas rurales, no tienen el conocimiento de ese decodificador de la vida y del conocimiento que sí traen esos niños. Pero como el currículum es urbano, tampoco hay una oportunidad de que eso emerja como un valor agregado, ¿no? Entonces, nosotros hablamos en la Fundación que lo que buscamos es que ser del campo no sea una desventaja, sino que sea el valor desde construir ese potencial, un potencial que lo puede construir alguien que está en contacto con la naturaleza, que tiene unas condiciones, una forma de estar mucho más expansiva que lo que pueden tener hoy los niños en las ciudades, pero que no se está dando esa oportunidad de que emerja esa sabiduría y que sea desde allí que se aporte innovación. Pensamos que va a ocurrir únicamente desde algo escrito y desde algo que está vinculado con lo urbano, y nos vamos dando cuenta que no. Nosotros, pero otros países también, en los países que generan mayores equidades y que están con cambios metodológicos que tienen que ver con el desarrollo de habilidades y con la creatividad y demás, profesan las escuelas de los bosques, el Waldorf, que era como una metodología también de hace mucho tiempo de Steiner, que era un biólogo, en pleno Silicon Valley, todos muy computarizados, pero a todos sus hijos los mandan al Waldorf o a un lugar natural o a un lugar con una huerta, ¿viste? Decís, pero tú me decís que yo a mis hijos les dé computadoras, cosas, los enchufe, pero vos los llevás cada vez a lugares más naturales, con conexiones totalmente distintas, y esa es la innovación. Y en realidad, yo me acuerdo, tuve la oportunidad de vivir en Nueva Zelanda, en donde se da esta dualidad o esta complementariedad en realidad entre lo que es la cultura maorí, que tienen mucho vínculo con la naturaleza, ¿no? Las comunidades ancestrales, y los ingleses, ¿no? Y se da como una comunión ahí bastante particular, que obviamente tienen sus historias, pero que tienen una convivencia, de lo que yo he visto, bastante armónica. Y hay un director de una escuela pública allá que tuve la oportunidad de conocer, que es maorí, en una escuela que es certificada por Apple, o sea, como que ahí viene el contraste, ¿no? Y él, en un podcast que hice con él, decía, la clave está en qué es lo que vamos a cambiar, pero también qué es lo que vamos a conservar. Y en esta combinación entre lo que uno conserva y lo que uno incorpora, está esta regeneración. Bueno, ahí estás tocando el punto que yo te quería preguntar. A ver, ¿cómo se vincula Educate Uruguay con el concepto, o sea, cómo podemos atarlo al tema que tenemos en la mesa de la regeneración? Mira, nosotros lo que pasa es que tenemos una oportunidad tan espectacular y la estamos dejando pasar. 1090 de nuestras escuelas públicas son rurales, o sea, el 42% de nuestras escuelas públicas en Uruguay son rurales. El 84% de nuestros niños van a escuela pública. O sea, nosotros tenemos lo que en otros países están tratando de generar, que es la oportunidad de tener centros educativos. ¿Y por qué la escuela? Porque la escuela es este lugar en donde la comunidad se junta, es un centro de validación único, o sea, sigue siendo la escuela. Nos pasa con nuestros hijos, si lo dijo la maestra, por más que lo digan mis padres, es como que tengo la duda, o sea,
sigue siendo un lugar de validación, lo que decías vos, Bernardo, de cómo ordenamos el mundo, o de cómo nos vinculamos, o como lo que decías vos, Ronald, de cuáles son las cosas que nosotros valoramos. Ese lugar sigue siendo esa escuela. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad y no solamente la estamos dejando pasar, es a la que menos apoyamos. Entonces, ¿por qué la regeneración es, en mi caso, y por eso agradezco tanto el movimiento que viene aquí con Sustainable Brands, es la oportunidad de decir, dejemos de mirar a la escuela rural como, qué lindo, los niños del campo. Es una oportunidad de innovación concreta que desde la Fundación nosotros podemos mostrar cuáles son los resultados concretos que se pueden generar con un equilibrio costo-beneficio que es muy tangible. Nosotros hoy en día fuimos invitados al Education World Forum a hablar de esto y a ser moderadores con Andreas Leicher, que es el principal de la ODE, lo que tiene que ver con las pruebas PISA, que la principal preocupación ¿cuál es? Salud mental y las habilidades socioemocionales. Y ahí podemos hablar de la regeneración social también y de cómo nuestras nuevas generaciones están sufriendo tanto este sistema maravilloso que le hemos inventado y que cada vez hay más gente infeliz en él, ¿no? Y así sucesivamente. Hay otra organización que somos parte que se llama Big Change, que también es con organizaciones de diferentes partes del mundo. A lo que voy es, y sobre todo después del COVID, hay una frase que a mí me encanta y con esto termino, que me acuerdo que surgió cuando empezó el COVID, que era, no estamos encerrados, para adentro hay un montón de lugar. Y creo que si aprovechamos esa oportunidad para realmente ver para adentro y conectarnos con la comunidad, igual que hacen las plantas y los árboles, conectarnos entre nosotros para ver cómo puede emerger algo distinto, estamos a tiempo.